Televidentes, conversamos en estos instantes con el congresista Víctor Flores de la bancada de Fuerza Popular. Él se encuentra en su semana de representación y nuevamente destaco pues la decisión que tiene de venir siempre acá al programa para conversar de la coyuntura y también de lo que viene haciendo como parlamentario. Muchísimas gracias. Muy amable por recibirme, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar porque hemos tenido una entrevista con José Ellis, el director ejecutivo de Proética, y se pronunció en torno a las nuevas normas que ha dado el Congreso. Y además de Proética, ha habido otras instituciones que también se han pronunciado al manifestar que el Congreso ha legislado a favor del crimen organizado y de la corrupción, que están a espaldas de lo que sufrimos todos los peruanos. ¿Qué diría usted ante eso? Bueno, lo primero que podría decirle con respecto a eso es que efectivamente hay unas leyes que no pasan pues por los filtros adecuados, ¿no? Y entonces al no pasar por los filtros adecuados, lógicamente el resultado también es bastante débil, endeble diría yo, ¿no? Entonces, esta es una de ellas, ¿no? ¿A qué ley se refiere? Al tema de crimen organizado y también el tema de los allanamientos, porque están relacionados las dos en una sola ley. Entonces, nosotros en Fuerza Popular votamos en la primera votación de una manera un poco, digamos, al libre albedrío, ¿no? Pero en la segunda votación votamos en abstención. El que habla votó en abstención. ¿Por qué la cataloga esta norma como endeble? Repito, hay algunas normas, algunas leyes, ¿no?, que no pasan la rigurosidad de los análisis, ¿no?, sobre todo en las comisiones. Y entonces en algunos temas, lógicamente el resultado va a ser un poco, por decir lo menos posible, lo menos bueno y positivo posible, ¿no? ¿Qué es lo negativo que puede analizar usted y su bancada en torno a esta ley ya aprobada? Sí, pues ya es una ley aprobada, ¿no? Me parece a mí que, por ejemplo, el tema de los allanamientos, le doy mi opinión personal. Sí, por favor. El tema de los allanamientos, por ejemplo, me parece a mí de que en algunos casos no es posible de que el allanamiento sea con presencia del implicado y también con la presencia del abogado, porque eso le daría pues tiempo a los intervenidos de tomar sus precauciones, por decirlo menos entrecomillado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está un poco floja, ¿no? Y eso, lógicamente, no es muy adecuado, porque hay ocasiones en que sí debería, bueno, hay algunos casos muy importantes que han ocurrido también en los últimos tiempos, por ejemplo, el caso del allanamiento a la casa de la Presidente, ¿no?, donde prácticamente fue, desde mi punto de vista, un atropello. Entonces, posiblemente motivado por eso es que han dado ese tipo de ley, ¿no? Pero ese no es el caso de todos los procesos. Por ejemplo, en el caso de narcotráfico, crimen organizado, bandas delincuenciales, que el otro día estuvimos conversando con usted. Claro, pero ¿no? ejemplo, en esos casos se justifica que haya un allanamiento real, ¿no? Pero con el allanamiento a la casa de la señora Dina Boluarte se descubrió que mentía, ¿no? Porque ella había dicho de que solamente le habían prestado los relojes, que había llegado y le había puesto el reloj, pero habían encontrado la caja, la tarjeta, sí, pero y todo, no voy a eso, ¿no? O sea, entonces, yo me refiero a la investidura. O sea, la investidura de la señora Presidenta, que no nos olvidemos que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. Por lo tanto, mire, otra cosa más también. Otra cosa más también. Mire, ¿qué hubiera pasado si allanan la casa y se posicionan de la casa los policías, en este caso, ¿no? Se posicionan de la casa y listo, inmovilizan todo. Una vez que está inmovilizado todo, en ese momento inmediatamente empieza ya, bueno, pues llaman al implicado o a su abogado, y si no viene el abogado, asignan un abogado inmediatamente, porque eso dice la ley también. Claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, me parece a mí de que fue un exceso, por no decir un atropello, un exceso. Correcto. Dada la investidura de la Presidenta, ¿no? Claro, pero la investidura, así podemos decir el congresista, y así podemos decir el ministro, son las investiduras, pero si la Presidenta, la jefa de Estado, miente y está cometiendo un presunto delito siendo la jefa de Estado, con mucho más rigurosidad se tiene que actuar contra ella. Perdón, hoy día ha habido conferencia de prensa y no ha podido responder algo tan simple. Una colega le pregunta, ¿cuántos relojes recibió y cuántos aretes recibió de Wilfredo Oscorimbo y Suguayqui? La respuesta fue,
No, 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 esto está en el Ministerio Público. Pero perdón, o sea, ¿qué tan difícil es responder? Me dio 4, 5, 6 relojes, o sea, tan difícil es responderle a los peruanos, porque no es a la prensa, ojo, no es a nosotros, es a la ciudadanía. O sea, tan difícil es decir, bueno, ¿saben qué? Me prestó 5 relojes, pues. Yo opino igual que usted, pero eso. lo que no opino igual es, por ejemplo, en el acto mismo del allanamiento, Ajá. punto. Nada Pero más. reitero, Lo otro tiene si que no hubiera investigarse sido, hasta el final. Si no hubiera sido ese allanamiento, tal vez la investigación se caía. Pero en el allanamiento se descubrió que ella estaba mintiendo, porque en el allanamiento se descubrió la caja, la tarjeta de compra, todos los documentos en torno al bendito reloj Por Rolex. eso le digo que yo opino lo mismo que usted, pero es un contexto diferente a lo que yo estoy diciendo, el contexto de la ley, punto. Bueno, Claro. pero ahora, el tema de reducir también el tema de la penalidad, ¿no?, en torno a los delitos de administración de justicia, concusión, colusión, peculado, todos estos. Que una organización criminal antes era 3 años, ahora no, ya no son, mejor pongámoslo a 6 y así sacamos estos delitos. Ya con estos delitos no se meten, ya de a 6 para arriba lo que venga. Pero ahí sacado extorsión y han sacado muchos delitos. Por eso entonces, le digo, ¿no? Esta es una ley que no ha pasado la rigurosidad, estoy repitiéndome, sí. del análisis exhaustivo, profundo, desde el punto de vista literal de las leyes y del punto de vista constitucional del Código Procesal y Procesal Penal. Entonces usted coincide en el término de que el Congreso ha legislado o ha dado una norma que favorece al crimen organizado. No, yo coincido con usted en el tema de que es una ley que tiene algunos visos de inconstitucionalidad y lógicamente va a ser observada. Y finalmente nuestro voto fue en abstención. Ahora, al decir estos vicios de inconstitucionalidad, implica pues que se han dado artículos que favorecen al crimen organizado. Bueno, eso lo vamos ¿Por a qué ver es tan posiblemente. difícil reconocer? No, lo que sucede es que, ya lo dije al comienzo, tendría que repetir de nuevo, o sea, para mí es una ley floja. Pero al decir Punto. ley floja es decir, y es vamos una ley poniéndolo del floja otro significa lado. que tiene múltiples, digamos, aspectos de la legislación que contiene que no se condicen con la realidad, punto. Que favorecen al crimen organizado. Y que en el futuro o ya mismo podría favorecer. Por eso, Así a es. eso vamos, o sea, es una Pero norma podría, no que favorece. favorece al crimen organizado. Y es una norma aprobada por el Congreso. Entonces, es una norma aprobada por el Congreso que favorece al crimen organizado. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Coincidimos en eso, ¿no? Correcto. Por eso Así le cuesta reconocer. No Pero tanto, es no evidente. tanto, está bien fijada mi posición, ¿no? Incluso voté en abstención. ¿Y por qué no en contra? Porque, bueno, ahí es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Abstención significa, ese es un dilema, el otro día conversábamos con un amigo constitucionalista. Abstención es una votación que no estoy ni en contra ni a favor, pero me abstengo de votar en uno u otro sentido porque tengo mi propia posición. O sea, tengo mi propio punto de vista y mi propio concepto frente a tal cosa. ¿Y cuál fue su concepto? Mi concepto es lo que ya le dije, ¿no? Es una ley que tiene bastantes aspectos un poco flojos, que debería haber pasado todos los filtros y la rigurosidad de una comisión más investigadora. Y si estaba en oposición o tenía observaciones, ¿por qué no votó en contra? Repito, la abstención no significa ni en contra ni a favor, simplemente refleja el voto, porque si no deberíamos de anular. Mire, qué curioso, estamos en un tema constitucional ya. Sí, claro, o sea, en ese caso, si yo no estoy ni en contra ni a favor, tengo la posibilidad de votar en abstención, pero eso no significa que esté a favor de las opiniones en contra o a favor de las opiniones a favor. No, yo soy un tercer camino, una tercera vía, tengo mi propia concepción. Pero, el televidente entrará, pero esa tercera vía no tiene sentido cuando sabe usted que se ha dado una norma que, como lo reconoce, es endeble, cuando sabe que esta norma favorece al crimen organizado, favorece a la corrupción. Esa posición no se entiende mucho cuando usted es consciente de eso y ve que los peruanos van a estar expuestos al crimen con esta norma, y voten en abstención, pues, ¿no? Sí, pero esa es otra cosa. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Fíjese qué curioso. Usted sabe que nosotros trabajamos bastantes normas que reglamenten la lucha contra la inseguridad ciudadana.
esa es otra razón. Por Pero eso digo, ninguna ley le va a servir, tenemos, congresista, ninguna ley va a nosotros servir. tenemos en Por ese más caso esfuerzo preciso que haga, ninguna ley va a servir con lo que ha aprobado el Congreso y que usted ha manifestado que es una ley endeble y que favorece al crimen organizado. y otra cosa Ninguna más, ley. y otra cosa. Por eso le digo que estamos de acuerdo. Yo no ¿Y digo por qué que no votaron en contra entonces? Porque voté en abstención, punto, para no entrar en el Perfecto. tema. Ahora, No hay sentido. ahora, Pero otra yo cosa sí le más diría también. que hay que dejar sentada la posición, bien clara. Totalmente. No hacer un Totalmente. término medio, ¿no? Ni para acá ni para allá, como decir, como el comodín, ¿no? Me quedo acá paradito en medio y ahí pase lo que pase, ¿no? No, O sea, yo porque creo que hay nosotros enarbolamos cuestiones, una tercera cuestiones, opción muy importante también. pero Mire, no, hay que votar en abstención. y otra cosa más también. Nosotros, por ejemplo, Bueno. decimos hace tiempo que la lucha contra la inseguridad ciudadana tiene que ser liderada por la señora Presidenta de la República, por ejemplo eso. Y hasta ahora no tenemos respuesta, ¿no? Pero nadie mejor que ella y el Premier para que lidere la lucha contra la inseguridad ciudadana. Claro, Lamentablemente el resto son solamente cantos de sirena que no van a dar resultados. Pero igual, la situación empeora entonces. Tenemos una presidenta que no lucha contra el crimen organizado ni contra la corrupción, tenemos un Congreso que aprueba una norma que favorece al crimen organizado y la corrupción, ¿y los peruanos dónde quedamos entonces? Los peruanos dónde, que no tenemos ni un ejecutivo ni un legislativo que favorezca al peruano. No, sí hay normas que favorecen al peruano de a pie, o sea, de eso no tengo la menor duda. Congresista, Ahí le puede enumerar algunas ninguna leyes, ¿no? ley que pueda dar ahora con la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, la extorsión, ninguna ley va a servir habiendo aprobado esto. Claro, ninguna ley va a servir si es que Ninguna. la señora Presidenta de la República no asume el liderazgo en la lucha contra la corrupción. Por lo igual, tanto, igual que en Ecuador, igual que en El Salvador. Así hay que decirlo. pero esta ley no va a ayudar en nada, porque igual, o y sea, lamentablemente si vamos continuamos en lo mismo. vamos con esta ley, por más presidenta que exista, con esta ley vamos a hacer que le toquemos al delincuente. Señor, ya pues, ábrame por favor, porque no puede, ninguna ley, por más presidenta que haya, no hay. El Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Gobierno están a favor de la lucha contra el crimen organizado. Vuelvo a coincidir ni la con usted legislación. y abono la idea de que no puede ser así. Tiene que ser intervenciones rápidas, inteligentes y de sorpresa. No puede ser inclusive de madrugada. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, ¿la Presidenta de la República debe observar esta ley? Ese es un criterio de ella. Ahí sí no puedo yo Pero ¿cuál? Otra vez la voto en abstención. No, puede, ya nada. no vote en abstención, Como, pues. es que Por yo eso, no la puedo posición- decirle, señora Presidenta, fírmelo. Yo no le estoy diciendo cuál es se la puede. opinión suya, la suya como Mi congresista opinión y es como que la ciudadano. observe y la regrese al Congreso, a la Exacto, comisión esa. y ya está. Pero Usted- que lo firme o no lo firme es una potestad de No, ella. claro, pero usted cree como una posición de legislador. Yo creo que debería ser así. Y eso nos daría la razón para observar una tercera o cuarta vía, ¿no? Correcto. Debe observar la ley entonces porque, reiteramos, favorece al crimen organizado. Si no lo observa entonces, Esperemos a ver qué pasa, pues. Yo no puedo ¿cómo hablar catalogaría usted? de supuestos, si ¿no? no, claro, pero si usted ya reconoce que esta ley O es también un puede desastre, observarla para que regrese con recomendaciones para que nuevamente regrese a la comisión, claro, se cambie lo que tiene que cambiar y luego pase. O sea, Perfecto. todavía sigue su camino. pero si no lo hiciera, ya ahí sí estamos Eso desprotegidos es un total. poquito complicado, Ahí ¿no? sí ya estaríamos los Mire, peruanos Tal vez desprotegidos. desprotegidos en general no creo, porque usted sabe que nuestro país es un país bastante constitucionalista también, que defiende las leyes, a pesar de que tenemos una arremetida muy fuerte en contra de las leyes que nos dan la institucionalidad democrática de este país, pero aún así todavía seguimos funcionando. Debería observarla. Si lo observa, los peruanos estaríamos desprotegidos. Esperemos. Totalmente desprotegidos. Porque Esperemos. reiteremos, con esta ley que ha aprobado el Congreso y que usted ha catalogado como endeble y que efectivamente favorece al crimen organizado y la corrupción, ya sería lo peor que nos pueda pasar. Pero en fin, otro tema en el cual se está metiendo el Congreso y lo pone en agenda como si fuera crucial para los peruanos, o sea, en lugar de dar normas que favorezcan el crimen, que luchen contra el crimen organizado, la corrupción, favorezcan a la educación, la salud, no sé, algo, se les ha metido así de lleno la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya viene desde meses atrás, años atrás. La Junta Nacional de Justicia no pudieron debilitarla, vamos a sacarlos, no pudieron sacarlos, sacamos a dos, entonces sacaron a dos, el Poder Judicial los repone, van a ir contra eso, van al Tribunal Constitucional. ¿Es cuestión de Estado la Junta Nacional de Justicia? No, es una cuestión de asuntos constitucionales, ¿no? Y de atribuciones, porque esos poderes del Estado son poderes independientes.
pero eso no significa que ellos no puedan ser supervisados, vigilados y controlados definitivamente por una norma constitucional, que es la del Congreso. O sea, yo soy, digamos, Poder Judicial. Porque soy Poder Judicial tengo un poder omnipresente, omnisciente, perpetuo, de ninguna manera. O sea, tiene que tener, mire, y curiosamente, cuando iban a dar, hace poquito nomás, la ley de lesa humanidad, ¿no? Salieron toda la Corte Internacional de los Derechos Humanos a decir de que el Congreso debe de abstenerse de legislar en esos términos. Igual fue para cuando íbamos a destituir a toda la Junta Nacional de Justicia, Claro. porque la moción de censura estuvo para todos, y eso lo presentó el congresista Montoya, me parece, Montoya. Entonces, resulta que ahí nuevamente se vieron, digamos, el poder detrás del poder. En este caso, el poder que ellos tienen a nivel de la Junta Nacional de Justicia, que lógicamente se defienden pues entre ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Por muchas razones, muchas razones. Y eso, digamos, sería un poquito largo digamos, de explicar desde el punto de vista de cómo está actuando la justicia. Mire, le voy a poner un solo caso, uno solo. Yo tengo un testimonio, porque nosotros estamos trabajando el tema de seguridad ciudadana muy de cerca, pero lógicamente yo no puedo dar tanta información. Un testimonio de un comandante general que dice que más o menos en un mes atraparon a 900 personas en flagrancia, y de esas 900 personas en flagrancia, solo 4 han sido encausados, y las 896 simplemente están libres. ¿Qué significa eso? Significa que los policías arriesgan la vida, ponen el pecho, ponen la cara, arriesgan su seguridad personal y la de su familia para que los jueces lo liberen. Eso no es posible, ¿no? Y eso viene sucediendo en todo sitio a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahora, ¿Qué está yo sucediendo? lo entiendo Mire, perfectamente, y podemos nosotros también criticar y cuestionar esa actitud. Acá lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Acá lo hemos hecho muchísimas veces. Criticamos a la Fiscalía y al Poder Judicial por esta dilatación, estas liberaciones que dan. Pero el Congreso el Congreso no remueve a los miembros de la Junta por esas situaciones. Los remueve porque simplemente no cesaron por edad a los 70 años. Pero esa es una infracción constitucional. Correcto. Y punto. Pero, a ver, o sea, pero si entonces, hay una infracción constitucional que a usted le impide hacer tal o cual cosa, simplemente eso ya eso ya corresponde pero a una falta para ser destituido. Por pero eso, ojo, para o sea, ser hay destituido faltas, no se han dejado usted me destituir. manifiesta que hay faltas mucho peores, es decir, que están liberando a delincuentes. O sea, ahí pueden reformar por lo que están haciendo, pero no. Vieron la edad, pero antes de la edad vieron otros argumentos. Vieron otros argumentos, que se les iba cayendo de uno en uno. Se les iba cayendo uno, se le cayó otro, se les cayó otro. No se cayó Al ninguno, final lo que sucede es que simplemente dejaron de lado. Por eso, pues, ha habido argumentos que no prosperaban y se quedaban porque no iban a tener los votos ni el respaldo, hasta que vieron la edad. Y ahí se agarraron con la edad, al final, y tan mal lo han hecho que quien ha destituido finalmente ha sido con votos de miembros de la Comisión Permanente. Y eso es lo que observa también el Poder Judicial. Mire, la norma es clarísima, diciendo que los de la Comisión Permanente no pueden participar en el Pleno del Congreso. Perfecto, pero eso de ahí es una falacia total. ¿Por qué? Porque la Comisión Permanente es la comisión del Congreso que actúa cuando el Congreso está en receso o cuando el Congreso necesita, digamos, la Comisión Permanente toma las riendas tal como si fuera el Congreso en sí. Por lo tanto, está facultado para legislar y para votar en contra o a favor. Ahorita, en este momento, por ejemplo, hay receso parlamentario. Por supuesto que no estamos dejando de trabajar, estamos en semana de representación y haciendo muchas actividades, perfecto. Pero en ese receso parlamentario, donde no hay plenos hasta fines de julio más o menos, en ese receso parlamentario ahorita está sesionando la Comisión Permanente. En eso estamos claros. Por lo tanto, pero la Comisión Permanente está facultada pero la para norma votar. dice, si votan en la Comisión Permanente, ya no votan en el Pleno. Ahora, otra cosa más también. Eso decía, y José Luna y otro más votó en el Pleno, y con esos votos los sancionan a estos dos magistrados. No es cierto, pues por eso le digo, no es cierto eso es mentira. Mire, el procurador del Congreso, yo no quiero polemizar con usted, simplemente es información. Que polemice, muchas gracias. Ah, ya, muy bien. Claro. Sacamos chispas entonces. Sí. Gracias. El
el procurador del Congreso apeló inmediatamente, salió esta resolución de reposición de los dos magistrados, ¿no? Sí. Porque mire, resulta lo curioso. Quiere decir que con el criterio de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso no puede destituir a ningún magistrado. Si puede destituir un presidente y vacarlo, sacarlo del poder, imagínese por qué no podría ser con un magistrado común y corriente. Uno, dos. El procurador del Congreso inmediatamente apeló. Y ayer me parece, hoy día, nuevamente ha vuelto a poner en relieve el tema para el Tribunal Constitucional. Sí, ya lo presentó hoy. Para que el Tribunal Constitucional le diga, bueno, ¿tienen la razón los jueces de la JNJ o tiene la razón el Poder Legislativo? Así de simple. O sea, nadie mejor que el Tribunal Constitucional que va a decir quién tiene la razón. ¿Y ahí la tienen seguro ustedes? No creo, de ninguna manera, porque ese es otro tema también. O sea, muchas veces la gente confunde, bueno, no digo la gente, muchas veces se confunde en el tema de que el Tribunal Constitucional está parcializado. No creo en eso, porque no nos olvidemos que son 7 magistrados, y los 7 magistrados tienen un voto muy importante desde el punto de vista de la juridicidad. No soy abogado yo, pero estoy aprendiendo por si acaso. Está bien. ¿No? Entonces, y en la Junta Nacional de Justicia, desde el punto de vista de la juridicidad, 5, perfecto. Ahí sí hay parcialidad, ahí sí hay la confabulación. Son 7 por si acaso. O 7. Son 7 ya. No, es que entonces, como han sacado 2, ahora son 5, pues. Ahora recién has incorporado a estos 2, ahora ya son 7. No pueden volver. Todavía no vuelven. ¿Por qué? Porque simplemente están reponiéndolos, pero como hay digamos, un proceso intermedio de la Procuraduría y diciéndole que ha presentado una, digamos, pero en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional me dice que son 7 y que es bien difícil que se pongan de acuerdo. En la Junta Nacional de Justicia, en total son 7. Pero como han sacado 2, pero bueno, en total son 7. Pero ahí sí se confabula. Ellos no van a dirimir nada. Pero ahí sí se confabula. Mire, ahí sí hay confabulación. El máximo intérprete de la Constitución no es la JNJ. No, es el Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y ahí tienen que llegar los casos más importantes y más emblemáticos de este país para que ellos diluciden. Bueno, sí, no. Les han dado varias sentencias, varios fallos del TESI a favor del Congreso, cosa que genera polémica. Y también en contra. Pero varios, no, en contra. Pero varios han dado. Y situaciones muy, muy polémicas. Pero en fin, veremos qué pasa, pero el Congreso no se cura en salud, pues. 5% de popularidad. 6 tiene, no sé si tiene 6 Dina o ustedes, pero ahí van, 5 o 6. ¿Cómo responder eso a la población? O sea, ¿cómo de explicarle algo? O sea, ¿cómo mirar a la gente de manera directa y decir, soy congresista y mira, al menos... Primero que nada, tendría que repetir yo lo que dije hace mucho tiempo atrás en su programa y en otros programas también, digamos, de alcance nacional, ¿no? Hay 5 tipos de congresistas. Los niños, los mochasueldos, los brindadores, que justamente no dejan sancionar a nadie, y los ninis, que no hacen nada ni dejan trabajar. Y finalmente los que sí trabajan. Pero los que sí trabajan son 1/5 del total. Pero ese 1/5 del total se rompe en el Congreso. Y puedo dar fe de eso. Y puedo darle nombres inclusive. Entonces, la idea es que cuando uno dice el Congreso, generaliza todo el Congreso, pero se olvida de que este país sigue caminando en función a los que sí trabajan dentro del Congreso. Claro, sin embargo, este 1/5 que sí trabaja debería dejar bien sentado eso. Debe dejarlo bien marcado. Y lo debe dejar marcado a través de sus votos. Al menos... Y un voto en abstención... No, cuidado, pero es una tercera vía, pues. O sea, si no lo entendemos así, entonces no hay forma de entenderlo. Reitero, mire, y ese es un dilema constitucional, ¿eh? Yo puedo aceptar que la norma, que este voto en abstención exista. Y hay momentos en que sí, pues, cuando las normas, la discusión del tema puede ser poco intrascendente o que no tenga mayor impacto, bueno, pues por ahí voto en abstención. Pero tratándose de una ley que tiene un directo impacto a la población. Obligatoriamente son 3 votos en una votación cualquiera, 3 votos. Es un semáforo. Vota en verde, amarillo o rojo. La abstención entonces lo lleva más para el otro lado. Mire, si voto en contra, estoy dándole la razón a los que votan a favor. ¿Por qué?
y si voto a favor estoy dándole la razón a los que votan en contra. No, señor, yo ¿Cómo tengo a mi favor? propia forma de, No, ver. yo voto en contra Y porque estoy sé que yo voto en contra porque sé que tu norma es una porquería de norma y nunca voy a votar a favor tuyo, Por porque sí que supuesto, voto por en supuesto, contra. por supuesto que Pero sí. ¿por qué votar en abstención? No, momentito. Entonces le está aceptando en parte. Momentito. Cuando uno ve una película, Ajá. tiene 3 opiniones. Es muy buena, Claro, es más o menos regular y es pésima. claro. Yo me quedo con más o menos regular. Claro, en este pero caso. cuando la y eso sí. es constitucional, o sea, Claro, porque si no, pero cuando la si no, película, no habría la cuando la posibilidad, si no, no película habría que la vive- posibilidad de que haya 3 votaciones. Pero pues, cuando en la contra, a favor, película que viven los peruanos es una película sangrienta, con muchos muertos, con muchos heridos, con muchas extorsiones, con muchos sicariatos, con muchas amenazas, con muchos miedos, ¿qué se tiene que hacer le ahí? repito que yo Votar sí en trabajo en función de eso y usted sabe Ajá. perfectamente No, que yo no digo que no, trabajamos pero con yo digo mucho, que con mucha sería bueno dedicación en eso, ¿no? que se define Porque el para tema, ¿no? nosotros primero es la seguridad ciudadana, la seguridad de las empresas privadas y públicas que están siendo Pero no extorsionadas. parece. No parece. Con estas No, normas que han dado, que han aprobado, le digo mi no parece. mi actuación, mi punto No de vista, parece. mi actividad. No le estoy diciendo me parece, no, es mi actividad. Claro, claro. Pero lamentablemente el Congreso, como también usted lo acaba de reconocer hoy día, con esta norma no demuestra eso. Tal vez usted, de manera individual, este quinto que tiene, tal vez puede hablar y lo puede decir. Pero lamentablemente el Congreso, ya como institución, en el cual está usted metido, no demuestra eso para la población, lamentablemente, ¿no? Pero tiene la dictadura de los votos, pues. Y ya se votó, ya se aprobó. Y Dina Boluarte que lo observe, pucha, si lo observen a Dina Boluarte no hay forma, pues. Si va un congresista y le grita, o sea, no hay forma de que lo observe. Y si lo observa, veremos si es que el Congreso tal vez lo aprueba por insistencia, ¿no? Veremos qué ocurre. A ver, congresista, pero usted está enfrascado pese a todo, porque con esto le jalan la alfombra a usted. Pero igual, usted sigue insistiendo. Y hay una norma en la cual está tratando usted de sacar adelante, pero que está ahí todavía que la aguanta. El tema de proteger al policía. Proteger al policía en el sentido de que en caso haga uso de sus armas y quite la vida a un delincuente, este policía no afronte ningún tipo de arresto. Sí, mire, yo le agradezco mucho esa pregunta porque para mí es una pregunta bastante fundamental hoy en día. Hace poco hubo un caso en Piura donde el policía abatió a un delincuente y otro quedó libre, quedó sano, digamos. Al que quedó libre lo detuvieron 48 horas y después lo liberaron. 48 horas y lo liberaron, imagínense. Y el policía que abatió al delincuente se fue preso. Si no fuera por la presión que hubo de sus colegas y la comandancia, los medios de comunicación, los medios de comunicación, etcétera, el policía estaría preso. Ya para esto, ya la norma estaba en camino, la norma de la ley que estamos nosotros promoviendo, ¿no? Entonces, el policía que hace uso de su arma de reglamento desde el punto de vista constitucional no puede ser objeto ni de detención preliminar ni de prisión preventiva. Esa es la norma. O sea, puede ser investigado, por supuesto que sí, claro. por supuesto que sí, para deslindar las responsabilidades, pero no puede ser detenido, porque al ser detenido pone en riesgo su seguridad de él personalmente y la seguridad también de su familia. Y eso es lo antinatural de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Por lo tanto, esa norma trata de cubrir esos vacíos, ¿no? Esos vacíos legales. Ahora, por otro lado, no se le da inimputabilidad al policía, ni tampoco se le está dando un cheque en blanco para que haga lo que quiera, no, pero sí le damos digamos, un espaldarazo para que el policía, estando de franco, estando en su día libre, que es lo mismo me parece, estando de vacaciones, estando de permiso, ¿no? Estando en cualquier sitio que esté y es testigo de un hecho delictivo, pueda hacer su uso no solamente de su arma, sino también de su potestad de defender a la sociedad. Claro, como tiene que ser. Bueno, pues veremos cómo ocurre. ¿Dónde está esta norma ahorita? Está para la segunda votación, me parece. Segunda votación. Sí. Ahí métanlo pues en la permanente. Aprueban otras cosas y no aprueban. Ya ven, digo, aprueban otras cosas y esto que podría de alguna manera beneficiar, ¿no?, en la lucha contra la criminalidad, eso no lo ponen. Pero en cambio aprueban una norma en la cual favorece al crimen organizado y a la corrupción. A ver, dígame, congresista, dígame pues si uno no se indigna con esto, pues. Está en para segunda votación, para que ingrese a la comisión permanente, pero dejan su proyecto de ley de lado para sacar una norma que favorezca a los delincuentes. A ver, explíqueme usted,
pida a los congresistas que le expliquen primero a usted, porque Por sinceramente... supuesto. No, al contrario, yo les voy a explicar a ellos, ¿no? Porque en realidad es una norma que tiene bastante consenso, así que no Sí, se pero preocupen. deberían haberla sacado ya. Deberían haber sacado su norma, creo, en lugar de toda esta torpe, como usted lo dice. Y usted ha sido muy elegante decirle una ley endeble. O sea, muy elegante ha sido, yo creo. Ese que es en abstención, por su voto. Esperemos, claro, ahí se explica, Ahí está, endeble. ahí se explica. Esperemos que esta norma salga Bueno, adelante, pues. porque en realidad es una norma muy importante, ¿no? Y es parte de lo que nosotros estamos trabajando con mucha seriedad dentro del Congreso, ¿no? Correcto. Congresista, me tengo que ir. Un comentario así chiquito. Ha reaparecido Dina Boluarte. Ha dado unas declaraciones que, bueno, no han tenido mayor éxito, pero ¿cómo resume su viaje a China? Ahora se ha visto que llevó a personas que no debería haber llevado, que se han filtrado por ahí, ella debería responder, o sea, pero que hable del chifa, o sea... Mire, resumen. claro, independientemente de esos desvaríos coloquiales, ¿no? Sí. Lo que yo pienso es de que debería habérsele dado mayor cobertura al viaje a China, porque es un viaje muy importante de la Presidenta de la República. No porque es ella, no, sino porque es el representante, la cara visible del país. Entonces, a mí me parece de que este viaje tendría que ser súper aprovechado. Y súper aprovechado significa lograr que ese país tan grande y tan, digamos, tan poderoso desde el punto de vista económico, invierte en el país. Y por lo que yo he escuchado también, no hoy día, porque no he escuchado el mensaje de la Presidenta, lo que yo he escuchado es de que por lo menos vienen 4 ensambladoras de carros a Huaral. Uno de autos, uno de buses, uno de camiones y uno de maquinaria pesada, o sea, tractores de oruga, etcétera, ¿no? Caterpillar. Entonces, eso para mí me parece que es mucho más importante. Y también he escuchado que posiblemente haya un tren del centro del país hacia el puerto de Chancay. Me parece que está bien. Y eso, si se hace realidad, lógicamente es bueno. Yo creo que va a tener este viaje el mismo destino que el viaje que hizo César Acuña a China también. No, pero no es lo mismo. Porque había dicho, no, voy a traer las cámaras, voy a traer esto, voy a traer tecnología. Nada traído. Pero esperemos que Nada, no, lo que porque sí ha acá se traído trata un tema de para Estado, su- por si claro, acaso. sí, O sea, sí, no es pero un tema regional, sino un tema de Estado. Esperemos que sea así. Y al menos a nosotros Esperemos como que sea peruanos así. nos conviene porque Claro que es sí. una ola de crecimiento tremenda, inmensa, Nosotros que estábamos de estamos acuerdo a que puertas en llegar. era necesario que la presidenta vaya. Era más Sí, que sí, necesario sí, que sí, vaya, sí, por porque supuesto. necesitamos como peruanos que se abra todo esto, el Perú al mundo. Pero nuestra representante no Por resultó eso le digo, tan... a excepción de los desvaríos coloquiales, me parece que deberíamos darle mucha más importancia a esto, ¿no? Congresista, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, pues sigue con su No. semana de representación, siga trabajando en aparentes vacaciones. Al contrario, muchas gracias por invitar. Un abrazo fuerte.